A Jesús, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Oh, alábalo, glorifícalo, exalta su santo nombre en esta hora. Padre celestial, hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte en esta noche, en este momento, en el instante que usted reciba esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a darte el honor, la gloria, la majestad. Bendito tu nombre. Alábalo, Él vive para siempre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a nuestra vida, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a exaltarte, hemos venido a darte la gloria, la honra, la majestad, a hablar de tu santo nombre, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, glorifícate, llénanos con tu Santo Espíritu y con tu fuego en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, guíanos, toma control en esta hora, Espíritu Santo de Dios, de la señal de internet, de la comunicación por Facebook, Señor, de todas las personas a las que le está llegando este mensaje. Señor, glorifícate, toca los corazones, toca las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludos ahí a mi madre Teresa Recuerdo, Dios te bendiga, mamá, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Saludos ahí mi hermana Karina, mi hermano Julio Simón, Dios les bendiga. Mi hermana Sandra Gómez, Dios te bendiga. Mi hermana Jessica, todos los que se están conectando en esta hora, saludos de bendición, Cristo les ama. Les saludamos, este servidor Marco Guerrero, mi esposa Mónica Pinto, que está ahí, está aquí con nosotros en los controles, está pendiente también de las peticiones de oración que se están publicando en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, Cristo les ama. Hoy nos gozamos una vez más de transmitir esta palabra en lámpara encendida. Mi hermana Erika Cecilia Sorano en Barranquilla, mis amados hermanos, un abrazo fraterno muy especial. Mónica Hernández en Medellín, gloria sea al Señor, y todos los que se están conectando en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que esta palabra hable a tu vida, que esta palabra transforme, que esta palabra rompa cadenas. Comparta esta palabra. Alguien necesita esta palabra, alguien necesita ser salvo, alguien necesita ser libre, alguien necesita que se rompan las cadenas en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. El tiempo se acaba, recuerde, se está acabando la misericordia de Dios, la misericordia para todo el mundo se está acabando, se está terminando, pero todavía la puerta está abierta. Todavía Jehová no ha cerrado la puerta, por lo tanto, que sigan entrando. Comparte este mensaje, evangelice. Gloria al Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mensaje para hoy: ¿es posible hablar de Dios sin conocer de Dios? Ciertamente,
Es posible hablar de Dios, una afirmación, no solamente una pregunta, también una afirmación. Es posible hablar de Dios sin conocer de Dios, sin conocerle. Vamos a la palabra Segunda de Reyes, capítulo 22, verso del 8 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 8 al 13. Y leemos esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice 22 del 8 al 13. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo al arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, gloria sea al Señor. Esto es una palabra maravillosa, hermosa. El contexto de esta palabra es que hay un rey, un buen rey, uno de los buenos reyes del reino de Judá, donde está Jerusalén, su capital Jerusalén. Estamos hablando en este momento que esto aconteció unos casi 600 años, unos 600 años antes de Jesucristo, durante el tiempo de los reyes, pero ya se estaba acabando el tiempo de los reyes. Y este rey, el rey Josías, uno de los buenos reyes del reino de Judá, junto con el rey David, junto con el rey Ezequías, junto con el rey Josafat, Josías era uno de los mejores reyes, más fieles a Dios. Después de haber encontrado este libro y después de haber crecido bajo la instrucción de sacerdotes, Josías se convirtió en un hombre tan fiel que dice la Escritura que no hubo un rey que hubiera celebrado la fiesta de Pesas, creo que es la fiesta de Pascua, durante ese tiempo como nunca. Él la celebró como nunca. Y eliminó todos los lugares de culto, destruyó todas las estatuas, destruyó todos los árboles frondosos donde se hacía idolatría, prostitución idolátrica, lugares donde se hacían ritos a los demonios, a falsos dioses que intervenía relación sexual. Entonces habían hasta mujeres para eso, eran prostitutas sacerdotisas. Todos esos lugares los quitó Josías. Josías, un hombre de Dios tremendo, un rey fiel al Señor. Ahora, en este momento, él había dado una instrucción. Había dado la instrucción de que en el templo, las ofrendas que estaban llegando de dinero, se recogieran y se le entregaran a las personas encargadas de restaurar el templo de Salomón. El templo en ese tiempo todavía estaba. Y ese templo había que hacerle mantenimiento, trabajos en madera, trabajos en cantería, en piedras, trabajo en orfebrería. Todos esos trabajos, restaurando las tablas de madera, restaurando muchas cosas para que el templo de Jehová siguiera suntuoso, hermoso, maravilloso, como lo había hecho Salomón unos 400 años antes de este tiempo que estamos leyendo.
Así que la instrucción era restaurar el templo de Jehová. Y recogieron el dinero, lo destinaron, tal vez abrieron muchas bodegas, lugares que estaban abandonados, porque también antes del rey Josías hubo muchos reyes paganos, muchos reyes que no adoraban al Señor, que habían olvidado el culto a Dios. Y habían olvidado tanto el culto a Dios, al Dios Todopoderoso, que la escritura no la tenían a la mano. La instrucción de parte de Jehová para los reyes de Israel en ese tiempo era que cada vez que se ungía un rey, se le entregaba una copia de las escrituras. O sea, eso no estaba sucediendo. Eso no estaba sucediendo porque aquí hay una muestra de que Josías no tenía una copia de esas escrituras. Hablaban de un libro, ni siquiera hablaban de la Torá, ni siquiera hablaban de la ley de Moisés. O sea, estamos hablando de la ley de Moisés, pero se referían a él como un libro, porque así era el estado de separación de la escritura de Dios, en la cual dice, hallamos un libro, pues es el libro de la ley. Es la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros que usted y yo conocemos de la escritura, los libros de los profetas, son esos los libros que hallaron. Los rollos que hallaron fueron esos. Y ahí encontraron las maldiciones que están en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Entonces, usted se pregunta, el pueblo de Jehová, con los sacerdotes de Jehová, que eran los que administraban la casa de Jehová, los que eran encargados de los mantenimientos, de los oficios, de las ofrendas, y aún los mismos sacerdotes, porque estos que estamos hablando aquí, mire lo que está hablando, dice, entonces dijo el sumo sacerdote, voy a leer el verso 8 nada más, dijo el sumo sacerdote Hilcías, sumo sacerdote, al escriba Safán, escriba, ¿qué hacía un escriba? Transcribir la palabra, transcribir la Torá, transcribir la escritura, entregar esa copia al rey que sigue. Cuando se vaya deteriorando, es retranscribir y hacer una copia fiel de la escritura. O sea, estamos hablando de los que administraban y tenían a la mano, no eran un israelita común. Estamos hablando de personas que eran las que administraban la escritura. Un sumo sacerdote, un escriba, y dicen, he hallado el libro de la ley. El libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, y viniendo luego el escriba Safán al rey dio cuentas y le dijo, bueno, ya ustedes saben todo lo que acabamos de leer. El punto es que, miren lo que es el título, es posible hablar de Dios sin conocer a Dios, sin conocer a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los sacerdotes del Señor, los escribas del Señor, en el templo del Señor, y no usaban la escritura. No había escritura de uso diario. No leían la escritura. Dice, hemos hallado el libro de la ley. Lo hallamos, o sea, no lo usaban. ¡Qué tremendo! Por eso, es posible hablar de Dios, claro, y ellos eran los que recibían las ofrendas para el sacrificio. Constantemente, cada vez que iba una persona que hacía una ofrenda por el pecado, los sacerdotes eran los que lo recibían, de acuerdo a la escritura. Se lo habían mecanizado, pero no tenían la escritura a la mano. No tenían la escritura a la mano. Por eso digo, es posible hablar de Dios sin conocerlo. Sin conocerlo. Entonces, estas personas encuentran ese libro, fueron por otra cosa, fueron a asear y a restaurar el templo, y encuentran, quién sabe, dentro de tantas cosas, chécheres, basura y tantas cosas, encuentran el libro de la ley. Lo leen, y lo leen como si tuvieran en las manos algo nuevo, que les impacta tanto
que dicen, esto hay que llevárselo al rey. Hay que llevárselo al rey porque esto es una maldición. Lo que está viniendo sobre nuestra nación es una maldición. Y ya estaba escrito desde hace mucho tiempo. Dicen que se lo llevan al rey Josías. El rey Josías rasga sus vestiduras, símbolo de duelo, símbolo de tristeza, símbolo de preocupación. Entonces Josías no tenía información, no la tenía. ¿Y cuánta gente vive hablando de Dios sin tener la palabra? ¿Cuánta gente anda hablando de Dios sin interactuar con la palabra? Incluso cuánta gente incrédula habla de Dios sin conocer a Dios. Y empiezan a transmitir conceptos, doctrinas, y hay gente que se come eso, que empieza a comerse eso, porque están en ese peligro, hay gente que le está hablando de Dios, pero no son de Dios, o no tienen la palabra morando en sus corazones. Pero no ahorita llego hasta ahí. El punto es que aquí en este momento, ¿cómo era que ellos vivían? ¿Qué tanto se habían separado de la Escritura? Ahora, si esto le pasó a Israel, tú te puedes imaginar, tú que me estás escuchando, tú y yo, que no nacimos en Israel, que no nacimos con esa cultura de la ofrenda, de lo que es el templo, de lo que significa el templo, de un Dios todopoderoso que le habla a su pueblo, que no tienes en tu historia patria, tú no tienes que tu Dios salvó a tu nación llevándolo de día en columna de nube y de noche en columna de fuego, y los atravesó por un mar, por el Mar Rojo, y después los atravesó por el río Jordán. Eso no está en nuestra constitución, no está en la historia patria de nuestra nación. Entonces te puedes imaginar, usted y yo, que no tenemos esta relación con el Dios del cielo. Piensa en esto, alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos esa relación, la estamos aprendiendo apenas cuando estás leyendo, que no tienes la cultura en la que se escribió las Escrituras. Si el pueblo de Israel estaba en ese momento así de alejado de la Escritura, usted puede pensar qué le puede pasar a usted. ¿Qué tan distante usted puede estar de Dios? Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y así nos está pasando, así le está pasando a esta sociedad. Una sociedad que ha recibido una información de mucho menor calidad de la que tenían los sacerdotes en ese momento. Nos llega una información muy vaga de Dios. Y hay gente que empieza a hablar de Dios, a hacer conjeturas de Dios y a no tener una relación con Dios. Usted encuentra programas de televisión, usted encuentra historiadores, usted encuentra teólogos ateos, y también encuentra ateos, encuentra falsas doctrinas, encuentra sectas hablando de Dios, hablando de Jesucristo, y Cristo no mora en sus corazones. Porque es posible hablar de Dios sin conocerlo. Israel alcanzó a llegar a este estado de hablar, de vivir las costumbres que Dios había enseñado, pero vivir ellos separados de Dios. Vivir en ese momento en un estado de maldición, porque cuando leyó Josías y se dio cuenta de que el estilo de vida en el que estaban era un estilo de maldición, dice, rasgó sus vestiduras y dijo, vayan y consulten a Jehová por las palabras de este libro. Y fueron usted lee más adelante, a donde una sierva del Señor, una esposa de un sacerdote que se llama Hulda la profetisa, una mujer sujeta a su marido, a un sacerdote, una mujer de Dios. Y ella oró al Señor y le dijo,
Así dice Jehová, ciertamente como ustedes se afligieron, lloraron, se preocuparon por las palabras que leyeron, yo voy a enviar mi juicio, pero no lo voy a enviar durante tu reinado, Josías. Tú vas a recogerte con tus padres cuando se acaben tus días de vida, pero de tu descendencia, ellos verán este juicio que está ahí escrito. Este juicio ya yo no lo voy a echar para atrás. Ya no lo voy a echar para atrás. Entonces, así estaba viviendo Israel separado de Dios. En un cajón de cumplimiento de órdenes, de ritos, pero que sus corazones estaban separados de Dios. Yo le bendiga a todos los hermanos que se están conectando y que se siguen conectando, y te sígame ahí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si esto le pasó a ellos, que no interactuaban con la Escritura, usted puede pensar qué le puede estar pasando a usted y a mí si no interactuamos con la palabra. ¿Qué tipo de vida podemos llevar? Pues hoy en día también se puede llevar un cajón, una vida vacía, una vida llena de paredes suntuosas, bonitas y arregladas como el templo, pero la palabra de Dios Todopoderoso, que es la autoridad, que la autoridad no es el pastor, que la autoridad no es el sacerdote, que la autoridad no es el apóstol, que la autoridad no es el profeta, que la autoridad no es el presbítero, que la autoridad no es el, como le quieran llamar, el obispo. La autoridad es la palabra de Dios. Y Él, para eso Dios levanta personas que están sometidas a la palabra de Dios, para llevar el pueblo a Dios, para llevarlo a Cristo. Hoy en día es para llevarlo a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, significa que ellos hablaban de Dios, hablaban de sus costumbres, pero no estaba morando la palabra en sus corazones. Hoy en día está sucediendo. Hoy en día, y quiero tomar un ejemplo, porque hay gente que habla de Dios sin conocer, sin amar su palabra y sin amar sus caminos. Hay gente que toma el nombre de Jehová en su boca, y como dice un salmo que dice, le dice al impío, el Señor le dice al impío: ¿por qué tomas mi palabra en tu boca? ¿Por qué tomas mi nombre en tu boca? Dios aborrece eso. Aborrece que el impío, el que no mora la palabra en su corazón, tome la palabra de Dios y tome el testimonio de Dios para estar sacando conjeturas y estar enseñando una doctrina, un camino lleno de falacia, lleno de mentira, porque son unos cajones, no vive Dios en ellos. Entonces tienen el descaro de querer enseñarte a ti y a mí el camino de Dios. Quieren enseñarte a ti y a mí el camino de Cristo. Yo te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta. Hoy en día, ¿qué le pasa a la gente que no busca a Dios, o que está empezando a veces a buscar a Dios, o que vive apartada y tiene cierto conocimiento de Dios, como esta gente, como en la nación de Israel? Tenía conocimiento del Señor, pero no moraba la palabra en sus corazones, no interactuaban con la palabra del Señor. Así que se habían convertido en un rito vacío. Hay un libro que la gente utiliza cuando tú le predicas la palabra. Cuando tú le predicas la palabra, te dicen, porque me lo han dicho más de una vez: oye, pero ¿tú qué piensas del Código Da Vinci? ¿Tú qué piensas de eso que dicen de que Jesucristo tenía una relación con María Magdalena? Entonces mira lo siguiente: no van a la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios, que lleva milenios aquí en la tierra, que no ha podido ser cambiada, modificada ni desvirtuada, porque es la palabra del Eterno. Pero sí le creen a esas personas que se ponen a hablar de Dios sin tener a Cristo en su corazón. Entonces, ¿pero tú qué piensas del Código Da Vinci? Entonces yo estuve mirando un poquito de este señor que escribió ese libro, el señor Dan Brown,
que su religión es agnóstico. O sea, miren lo siguiente, miren cómo la gente no se va a la fuente de las cosas. La gente no, en su corazón, no quieren buscar a Cristo. Quieren encontrar argumentos, más bien, argumentos para no buscar a Cristo. Entonces dice, pero es que, sí, tú me hablas de la palabra, pero es que el Código Da Vinci dice. ¿Cuántos años tiene escrito el Código Da Vinci? ¿Cuántos años tiene, mi amigo y hermano, tú que me estás escuchando, que no conoces a Cristo? Y que es posible de que hay personas que puedan hablar de Dios sin conocerlo, sin tener una amistad con Él, sin tener una comunión con Él, y que lo que te van a hablar no te va a llevar a la salvación de Cristo, a la salvación de tu alma, la salvación que Cristo te está ofreciendo por su sangre, sino que te está llevando a tu perdición. Entonces este señor es un señor que es agnóstico, es un señor que vivió con su esposa varios años viviendo en fornicación antes de casarse. Ese es ese señor. Y a ese señor es quien le creen. No le creen a la Escritura, no van a la palabra, le van una cantidad de escritos por fuera y una cantidad de conjeturas, una cantidad de cosas locas que están diciendo de Jesucristo sin conocer a Jesucristo, y empiezan a hablar de Dios sin conocer. ¿Y por qué digo que sin conocer? Porque quien conoce a Dios, miren este medidor muy importante, quien conoce a Dios, quien conoce a Jesucristo, te lo predica para la salvación de tu alma, no es para ninguna otra razón. Porque si yo empiezo a hablarte, y con eso no estoy diciendo que sea cierto esto, obviamente esto es algo satánico, es algo mentiroso, ya. Pero si yo empiezo a hablar de Cristo, de una relación con una mujer, entonces, ¿en qué me estoy enfocando? Y en eso es lo que me estoy enfocando. ¿Tú sabes qué dice ese libro? Ese Código Da Vinci dice, es una trama que habla de la élite del catolicismo, que encubre una relación, supuestamente una relación entre Jesucristo y María Magdalena, y que allí se desprendió una dinastía que se llama la dinastía de los merovingios, que se radicó por allá en Francia. Esa es la historia de ese Código Da Vinci. Pero eso para mucha gente es su Biblia. Para mucha gente esa es su verdad, porque están como esta nación en este momento, la nación de Israel. No tenían la palabra y la palabra no moraba en sus corazones. Entonces lo que escuchaban por ahí, eso se convirtió en su verdad. Eso se está convirtiendo en la verdad de mucha gente. Escúchame, usted que me está hablando, y por eso le digo, comparte este mensaje. Alguien necesita arrepentirse y salir libre de esa demoniera de conceptos, de doctrina satánica, de esas doctrinas satánicas. Les voy a decir por qué. Porque estas personas, cuando empiezan a hablar y a sacar sus teorías, y a sacar sus libros, y a sacar sus ideas, ninguna de esas ideas te lleva a Jesucristo y a que te arrepientas de tus pecados. O sea, si ahí puedes deducir que estos escritos vienen de abajo, vienen del infierno, no vienen de arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Porque quien tiene a Cristo en su corazón morando, cuando habla de Cristo, habla para que tu alma sea salva. Escucha esto. Quien tiene a Cristo morando en su corazón, cuando te habla de Cristo, te habla para que tu alma sea salva, para que tú te arrepientas de tus pecados, para que vayas a Cristo, para que no te vayas al infierno, para que tu alma no se pierda. Ese es el objetivo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ninguno te habla de Jesucristo para que seas salvo, sino porque descubrieron un misterio, descubrieron el Santo Grial, descubrieron una cosa, descubrieron otra cosa. ¿Y qué es lo que descubrieron? ¿Y qué es lo que quieren descubrir? A la larga, ¿qué es lo que quieren descubrir? Quieren es desvirtuar la palabra. Quieren es decir que lo que está en la Biblia es mentira y que ellos encontraron algo nuevo, que eso sí es la verdad. Entonces ahora cree esto, que esto sí es la verdad. Y sigue como si la Escritura estuviera perdida.
Siempre ha estado ahí. La tienes en tu casa, en el Salmo 91, llena de telaraña y nunca la has abordado. Está como si estuviera perdida. Tienes que ir a la Escritura. Ella te hace salvo. La Escritura te hace salvo. El pasaje de Lázaro y el rico en Lucas capítulo 19, 16, versículo 19 en adelante. No es una parábola, gloria al Señor, hago la claridad. Eso no es una parábola. Ese es el destino del alma. El que vive para Cristo va hacia arriba. El que vive en su mundo de pecado va hacia abajo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Ese pasaje te muestra, te lo dice, para que no vayas abajo, sino para que vayas arriba. Todo lo que está en la Escritura está enfocado para que tu alma sea salva. Y si hay alguien que te viene a hablar de Dios y te viene a hablar de estas historias de los cuentos de los hermanos Grimm, tienes que entender que cuando tú leas estas cosas, ninguna de ellas te llevará a la vida eterna. Ninguna de ellas te llevará a la salvación. Ninguna de ellas inclinará a tu corazón a que te quieras arrepentir de tu pecado. No te inclinará a decir, entonces esto es una nueva realidad. Entonces, cuando alguien viene con un corazón noble a presentarte la palabra, ¿tú sabes qué pasa? Que se te ha generado satánicamente un muro de contención espiritual, que cuando viene y te dice, mira, yo quiero hablarte de Jesucristo. Tú dices, no, espérate, ese libro, esa escritura, realmente no es realidad, es verdad lo que dice ahí. Porque yo me leí el Código Da Vinci. Yo me leí Nostradamus. Y ahí dice otra cosa. Yo me leí las profecías de la Virgen de Fátima. Arrepiéntete, que los demonios están esperando para llevarte. Siempre que te hablan realmente, alguien que te venga a hablar de parte del Señor y te presente la Escritura, te la va a presentar para que tu alma sea salva. Porque todas esas historietas están enfocadas a que tu alma se pierda, a que tú sigas creyendo que esto no es verdad y que lo sigas rechazando en tu vida. Sigas rechazando a Jesucristo, sigas rechazando el plan de salvación, sigas negándote al plan de salvación, sigas negándote a la oportunidad de que tus pecados sean perdonados. Y mientras que te sigues negando, van pasando el tiempo, van pasando los años, te enfermas, te mueres, te accidentas, te vas de aquí y entonces allá te vas a dar cuenta que te levantaron a mentira, que te rellenaron la cabeza con mariposas y no creíste a la verdad. Vete al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amigo que me está escuchando, busca a Jesucristo. Él es la verdad. Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Mira, dice aquí que muchas cosas hizo Jesucristo. Y tú te puedes gastar la vida escudriñando qué hizo Jesucristo que no quedó aquí. Pero hay un propósito en lo que quedó aquí. Mira lo que dice: pero estas, o sea, las que se quedaron escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mashiach, el Mesías. Para que creas que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la Escritura. Ese es el propósito de la palabra. De que tú creyendo en lo que está escrito aquí, tu alma se salve, tengas vida. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso.
Bendito sea su santo nombre. Porque recuerda, es posible que haya gente que te hable de Dios sin conocer a Dios. Y la señal fehaciente de que esa persona no conoce a Dios es que cuando te está hablando, no te está llevando a la salvación. Mira, no te está llevando a este propósito, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando haya alguien que te está hablando de Dios, que te está hablando de Jesucristo, pero no te está hablando para que tu alma se salve, sino que te está hablando para otras cosas, para que tú dudes de Jesucristo, para que tú creas en estos cuentos, para que tu mente se enrole en esa historia y empiece a corretear una falsa verdad. Recuerda que esos que te están hablando de esa forma no te están llevando a que tu alma se salve. Porque la única forma de que tu alma se salve es que cuando escuchas estas cosas, tú comprendas que tú vives una vida de pecado. Y que cuando tú te arrepientes, esos pecados son limpiados, son lavados, ya no los tienes, son borrados por la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es posible hablar de Dios sin conocer, sin saber de Dios. Recuerden que Israel estuvo haciéndolo por un tiempo, mientras que no tenían la palabra. Y hoy peor, porque ni siquiera hoy hay gente que son ni siquiera son sacerdotes, ni levitas, ni escribas, ni nada de eso, sino gente que ha recibido malinformaciones de la palabra. Y esas son las que te transmiten a ti. Y tú vienes y le crees. Fuera de eso te voy a decir una cosa. Una cosa es que, peor aún, una cosa es que te transmitan el camino del Señor y falte mucha información. Le falte mucha información para presentarte a Cristo. Eso es una cosa. Pero otra peor, es que estos escritos, como el que acabamos de hablar, son enfocados a que tu fe se pierda. Son enfocados a que tu fe se muera. Son enfocados a que tu alma no se salve. Ellos están escritos para eso. Ellos no están escritos para revelarte ninguna verdad. Y otra que viene en la historieta de que el código Da Vinci, o sea, todo está, sacan una historieta, sacan un documental del cuadro de Da Vinci. Da Vinci existió hace 500 años. ¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo pintar Da Vinci? Que no tenía morando en su corazón a Cristo. Que creo que tengo entendido que ahora hasta era un masón. ¿Qué pudo haber dibujado él en ese cuadro de la última cena? De la última cena, ¿qué revelación verdadera puedes encontrar tú allí? ¿Qué puede ser verdad hasta hoy? Si es un hombre que dibujó un cuadro hace 500 años y Jesucristo estuvo aquí en la tierra hace 2000. ¿Qué información te puede traer a ti? Mientras que esta viene de esos tiempos. Esta sí viene, la palabra del Eterno, viene desde esos tiempos. Pero la gente le cree a esas conjeturas, a esos comentarios, a esos falsos profetas, a esos falsos predicadores, a esos falsos mesías. Y no se están dando cuenta que se están robando tu oportunidad de ser salvo. Se están robando tu oportunidad de arrepentirte y que tu alma sea salva. Recuérdalo. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos nuevamente ahí. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Gloria a Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas cosas que hizo Jesús, pero las que quedaron son suficientes, son ampliamente suficientes para que tú puedas creer y para que puedas ser salvo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y eso que está hablando nada más del Evangelio de Juan. Esto está hablándose solamente del Evangelio de Juan, pero tienes toda la Escritura.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto fue lo que le dijo Abraham al rico, cuando hablé ahorita de Lázaro y el rico. Cuando el rico se estaba quemando en el lugar de tormento, él decía: Padre Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos que están en la tierra, porque allá abajo en el infierno la conciencia no se borra. ¿Por qué no se borra la conciencia? Porque tú allá abajo te tienes que acordar por qué tú estás allá. Te tienes que acordar que tú estás allá porque tú negaste a Cristo aquí. Recuerda esto, allá la memoria no se te borra, porque te tienes que acordar por qué tú estás allá. Y tú estás allá porque cuando estabas aquí no recibiste a Jesucristo. Entonces, porque tú estarías diciendo, si la memoria se te emblanquecía en ese momento que estás allá en el infierno, tú estarías quemándote diciendo: Señor, Dios mío, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué me estoy quemando? ¿Por qué estoy en este lugar de tormento? Alabado sea su santo nombre. ¿Por qué me estoy quemando? Entonces tienes que venir a tu memoria que te hablaron de Jesucristo. Pero tú creíste en Dan Brown. Tú creíste en el Código Da Vinci. Ya te acordaste. Que te predicaron 500 veces. Que te predicaron 1.000.000 de veces. Que llegaron los predicadores a la puerta de tu casa y tú le dijiste: no, el Código Da Vinci dice. Entonces te vas a acordar ese día. Ese día allá abajo te acuerdas. Y te acuerdas de todas las veces que te hablaron de Jesús. De las oportunidades que tuviste de arrepentirte de tus pecados. Y que tuviste toda tu vida terrenal para arrepentirte. Porque en ese lugar, vuelvo al punto, cuando el rico le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos para que les testifiquen a ellos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabes qué le dijo el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ellos tienen a la Escritura. Los que estamos aquí en la tierra tenemos la Escritura. Señor, Padre Abraham, pero si envías a alguien de los muertos, ellos creerán. Entonces el padre Abraham le dijo: si no creen a Moisés y a los profetas, si no creen a la Escritura, ni que alguien vaya de entre los muertos, van a creer. Así que si tú no crees a la Escritura y a la palabra de Dios, recuerden que la palabra estaba perdida en los tiempos del rey Josías. Si tú no crees a la palabra de Dios, no tienes otra oportunidad. Si tú no crees cuando te hablan de la palabra de Dios y tú la niegas, estás negando la oportunidad de salvación de tu alma. Y te digo una vez más, cuando ya vas a ese lugar allá abajo, por favor no vayas a ese lugar. Más bien te decimos, en Cristo Jesús, no vayas a ese lugar. Sé salvo, arrepiéntete de tus pecados. Deja la mala vida de pecado que llevas y créele la palabra de Dios, créele a Jesucristo, que todo el tiempo te ha dicho la verdad. Todo el tiempo Jesucristo te ha dicho la verdad. ¿Por qué dudas? La gente le hablan de Jesucristo y empieza a dudar, pero le hablan del Código Da Vinci y le crea el Código Da Vinci, y le crea a Da Vinci, y le creen a Dan Brown, y le creen a Nostradamus, y le creen a los falsos pastores, a los falsos profetas. A ellos les creen. Pero Jesús de Nazaret siempre te ha dicho la verdad. Siempre te ha dicho la verdad. Y te está diciendo que allá en ese lugar, cuando vayas a ese lugar, si llegas a ir a ese lugar, no vas a poder salir de ese lugar. Así como cuando tú vas allá arriba, de allá no vas a salir tampoco. Del cielo tampoco vas a salir, porque estarás en un gozo perpetuo, en un gozo eterno. Qué cosa maravillosa. Escuchen la palabra hace poco que estuvimos compartiendo las recompensas en los cielos. Ahí estuvimos hablando parte de eso. Estuvimos hablando de que allá arriba las recompensas son diferentes para todas las personas que van allá arriba. No todos tienen la misma recompensa. Pero si vas abajo,
tampoco puedes salir de allá abajo, amigo, que me estás escuchando. Y te vas a acordar como se acordó el rico. El rico quería que Abraham enviara a Lázaro, alabado sea el nombre del Señor, para que les predicara y les testificara a sus hermanos, para que no vivieran la vida que él vivía, porque allá abajo tú estás tan sinceramente arrepentido que no quieres ni que tu peor enemigo vaya a ese lugar. El infierno no se le desea a nadie, y los que están allá no desean por ningún motivo que nadie más vaya a ese lugar. Pero mi amigo, recuerda, es posible hablar de Dios sin conocer a Dios. No le prestes tu oído, no le prestes tu oído al que no ama a Dios. Porque si tú te lees el Código de Da Vinci, y fuera de que después que tú lo leíste, tú dijeras, Señor, gracias por este libro, gracias por esta revelación, me voy a arrepentir de mi pecado ya mismo y voy a buscar a Jesucristo. Eso sucede con otros libros, pero con ese no. Porque Él está diseñado para torpedear tu fe. Él está diseñado, y ese como muchos otros libros, están diseñados para que tú te pierdas, para que no encuentres el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda, es posible hablar de Dios sin conocer a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret, y te invitamos a que compartas, sobre todo al que no conoce a Dios, al incrédulo, para que haga esta oración con nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias por esta palabra que he escuchado en este momento. Yo te pido perdón porque le he prestado mi oído a una cantidad de voces, a una cantidad de mensajes que no me llevan a arrepentirme, que no me llevan a dejar mi pecado. Perdóname, Señor, hasta hoy yo presto mi oído para palabras necias y perversas que lo que quieren es hacer perder mi alma. Yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de todas mis maldades, yo renuncio a todo acuerdo con las tinieblas que hice consciente o inconscientemente. Yo me arrepiento, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora entiendo que lo que está escrito en la palabra está escrito para que mi alma sea salva. Que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es para que mi alma sea salva. Señor Jesucristo, yo acepto tu sacrificio en la cruz. Yo creo que tú moriste en la cruz para lavarme de todos mis pecados, para hacerme una nueva criatura, para que ahora viva para ti y que ya no viva el pecado. Que ahora cambio mi condición. Antes estaba vendido al pecado. Ahora soy comprado por tu sangre para vivir para ti. En esta hora entra en mi vida y transfórmame, Señor Jesús. Quiero que lo haga, que usted declare esta oración y esta confesión. Entra en mi vida y transfórmame y hazme una nueva criatura. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbemelo en el libro de la vida. Y a partir de hoy ayúdame para vivir una vida conforme a tu palabra, una vida de santidad, una vida de comunión, relacionándome con tu palabra constantemente. Derrama tu Santo Espíritu sobre mi vida para poder avanzar, para poder vencer, para vivir en santidad y para poder esperar tu gloriosa venida. Gracias, Señor Jesús. Si has hecho esta oración, busca una iglesia que predique al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que predique la santidad interna y externa, que predique el arrepentimiento, el perdón de pecados, que predique la venida de Cristo, el arrebatamiento. Y congrégate ahí, fortalécete en el Señor. Si no tienes esta oportunidad, contáctate con nosotros y estaremos atentos para ayudarte en tu proceso de conversión, así sea que estemos a la distancia. Estaremos orando por ti, estaremos contactándonos contigo para que tú avances en tu transformación en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Cristo te ama. A todos los hermanos y amigos que se conectaron, saludos de bendición, y que esto sea una herramienta, un instrumento para salvación de almas. Recuerda que es posible hablar de Dios sin conocer a Dios, pero el que habla de Dios y lo conoce
siempre que te habla, te va a llevar a que tu alma sea salva. Cristo te ama. Dios te bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret.